Muy bien. Muchas gracias al doctor Ramírez por su intervención. A continuación, profesor Benjamín Charisker, todos los que trabajamos aquí o estudiamos en la Simón Bolívar lo conocimos porque fue nuestro rector hasta hace poco. Benjamín es licenciado en Química en la Universidad Simón Bolívar en el año 76 y doctor en Físico-Química de la Universidad de Southampton en el año 80. Profesor emérito de Química de la Universidad Simón Bolívar, donde fue también decano de Investigación y Desarrollo, vicerrector administrativo y por último rector. Es coordinador o ha sido coordinador de los núcleos de Consejo de Desarrollo Científico, Monístico y Tecnológico del 94 al 96 y de vicerrectores administrativos del 2004 al 2005 del CNU. Director adjunto del Centro de Investigaciones de Hidrógeno en la Universidad de Texas A&M del 84 al 86 y profesor visitante de las universidades de Southampton y Bristol. Ha sido director del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del 94 al 99, secretario general de ASOVAC en el 2001, vicerrector académico y rector, en este momento de la Universidad Metropolitana. Su interés de investigación es la electroquímica interfacial, incluyendo la cinética de reacciones electroquímicas y otros temas de mucho interés en el área. Es autor de más de 100 publicaciones en la literatura científica internacional y 3 patentes de invención, y ha recibido el premio Tajima de la Sociedad Internacional de Electroquímica, el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar, la Orden Municipio de Baruta. Es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y miembro de la Academia de Ciencias de América Latina y fellow de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, la TUAS, desde el 2009. Y alguna que otra cosa, pero es que tanto mérito es una cosa abrumadora. Bueno, sí. Entonces, nuestro interés en convocar a Benjamín para este foro es que yo estoy seguro que él nos puede ilustrar un poco lo que fue las palabras de apertura. O sea, ¿qué hacen las mejores universidades para elegir a sus autoridades y en qué consiste ser una buena universidad? Entonces, sin más, profesor Charisker. Bueno, muchas gracias, profesor Mostani. Voy a tratar de responder esas preguntas, pero claro, antes de responderlas hay que desarrollar un poquito el tema. El profesor Ramírez se refirió al tema jurídico, político, constitucional de la autonomía universitaria y de la elección de autoridades universitarias. Pero el tema del gobierno universitario va muchísimo más allá de la elección de autoridades universitarias, como bien mencionó él en su exposición. El ejercicio de la autoridad en una universidad realmente usualmente ese ejercicio no se realiza mediante mecanismos electorales, sino mediante mecanismos de otra naturaleza. Yo me voy a referir a 3 aspectos que son parecidos, pero que no son el mismo. Uno es el gobierno universitario, otra es la gobernanza universitaria y otra es la gobernabilidad universitaria. Y en realidad no me voy a referir a esas 3 cosas, me voy a referir a una sola de ellas, pero ya les voy a decir un poquito más adelante a cuál de ellas me voy a referir. Para poder desarrollar esos temas, vamos a hablar un poquito acerca de la misión y función de la universidad, acerca de estructuras académicas, estructuras de gobierno y luego, por último, un poco a los retos y perspectivas de las universidades. Bueno, las universidades tienen una función en la sociedad. No son objetos que existen por sí mismos, no se satisfacen a sí mismos. Las universidades son distintas, por ejemplo, a una sociedad anónima o a un club. Las sociedades anónimas y los clubes, por ejemplo, si yo soy miembro de un club y tengo una acción de un club, bueno, todos aquellos que sean miembros de ese club tienen los mismos derechos que yo. Y para elegir al presidente de ese club, se hace una asamblea de todos los miembros y cada accionista de ese club tiene un voto y elige a los miembros. Lo mismo con una sociedad anónima. El propietario de cada una de las acciones de esa sociedad anónima representa por cada acción un voto, se hace una asamblea de accionistas y se toman decisiones. Lo mismo en una república, Venezuela es una república. Entonces, la república, las sociedades anónimas, los clubes sociales, son soberanos en el sentido de que existen para satisfacer los intereses de sus miembros. Las universidades no existen para satisfacer los intereses de sus miembros. Las universidades existen para satisfacer los miembros
de una gente que está fuera de la universidad realmente. Nosotros estamos en esta universidad para satisfacer los intereses de la nación venezolana. Entonces, si a elecciones vamos, ¿quiénes son los accionistas de la Universidad Simón Bolívar? Son los profesores, son los estudiantes, son los trabajadores. ¿Quiénes son? Los que realmente tienen derecho a votar, si por votaciones se va a dilucidar cómo se debe gobernar, quién debe dirigir la universidad. Entonces la universidad tiene una serie de funciones que van mucho más allá de satisfacer los intereses de sus miembros. Y la universidad tiene una serie de categorías que están orientadas por valores que tienen que ser tomadas en cuenta. La universidad tiene que ser diversa, la universidad tiene que ser plural, tiene que promover la ciudadanía, tiene que ser justa, tiene que ser sostenible. Si la universidad no es sostenible, no existe. Y la universidad tiene que tener capacidad. Si la universidad no tiene capacidad de ejercer su labor académica, su labor universitaria, tampoco es universidad. Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta si vamos a pensar un poquito en cómo se deben gobernar las universidades. Las universidades tienen, bueno, para resumirlo, tres funciones fundamentales. Una función que es la de generar conocimiento, y ese conocimiento lo pueden generar para entender la realidad, para construir la realidad, para representarla, o como dicen algunos, para reducir los límites de la ignorancia. La ignorancia nos molesta y hay que reducir los límites de la ignorancia. Entonces, bueno, para eso existe la universidad. La universidad tiene otra función, que es resolver problemas, pero la universidad no resuelve problemas sola. La universidad necesariamente necesita otros actores, y con eso quiero reiterar que la universidad existe en un contexto, que la universidad no se satisface a sí misma. La universidad se asocia con otros intereses para resolver problemas. Detecta qué problemas tienen las comunidades, detecta qué problemas tienen los productores de bienes y servicios, detecta qué problemas tienen los gobiernos, detecta qué problemas tienen los individuos, en fin, qué problemas existen, y la universidad contribuye a la resolución de esos problemas con las capacidades de la universidad. Y ahí viene la tercera gran función de la universidad, generar capacidad. Si la universidad no es capaz de generar capacidad, no solamente no es universidad, sino que no puede cumplir ninguna función. ¿Y para qué quiere generar capacidad la universidad? Bueno, para generar conocimiento, para resolver problemas y para poder generar capacidad. Entonces, eso es el marco de referencia en el cual nosotros debiéramos discutir el tema de las universidades. Perdón. Las universidades pueden organizarse de muchas maneras. La universidad la podemos concebir como una isla epistémica, como una isla de conocimiento, aislada de su entorno y aislada de sí misma. O nosotros podemos concebir a la universidad como una red de conocimiento. La estructura tradicional de la universidad desde la Edad Media en adelante es la isla epistémica. La universidad nació como una isla epistémica. Y en la estructura tradicional de la universidad hoy en día todavía es una isla epistémica. Y entonces tenemos facultades que se ocupan de las disciplinas. Dentro de esas facultades tenemos centros, tenemos institutos, tenemos escuelas, tenemos cátedras. Y entonces tenemos el concepto de la libertad de cátedra, el concepto de la autonomía universitaria, que es un concepto más parecido a la soberanía que el concepto de autonomía. Y por eso quería poner el ejemplo de las islas epistémicas. Y luego hay otra manera de organizar las sociedades que empieza a surgir a partir del siglo XIX, a partir de algunas ideas de Humboldt, en donde la universidad se organiza como una red de conocimiento. Y entonces la universidad tiene una estructura fundamentalmente programática, que la universidad existe para rendir un servicio a la sociedad. Y para poder cumplir con esa función programática en la universidad, necesita una serie de servicios que nutran a esa función de servicio a la sociedad. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos hablar de programas de investigación, podemos hablar de programas de enseñanza, podemos hablar de programas de extensión, y hay una serie de servicios que nutren a esos programas. Y entonces está la planta física, está el departamento de nómina, está el presupuesto, está la seguridad, están los servicios de información y están los servicios académicos que están representados por los departamentos. Entonces los departamentos de una universidad son los lugares donde está el capital de conocimiento que permite nutrir los programas de la universidad. Entonces, el crecimiento de una universidad significa el crecimiento en su patrimonio, que puede ser monetario,
en su patrimonio, que puede ser una planta física, o en su patrimonio, que puede ser los conocimientos que maneja el personal que tiene la universidad ubicado en los departamentos, y así sucesivamente. Dependiendo de la estructura que tenga la universidad, habrá una estructura de gobierno que sea compatible con la estructura de la universidad. No podemos pretender que una universidad que se maneja como una isla epistémica tenga la misma estructura de gobierno que una universidad que se maneja como una red de conocimiento. Y voy para atrás un minutico. Por ejemplo, en las universidades autónomas tradicionales, donde se eligen autoridades, los miembros de una facultad son los que eligen a un decano. Y los miembros de la facultad pueden ser los profesores y los estudiantes, por ejemplo, de esa facultad. Entonces yo les pregunto, en una universidad organizada como una red de conocimiento en forma matricial, como por cierto está organizada esta universidad, yo les pregunto quién elige al decano de estudios profesionales. ¿Quién elige el decano de investigación? ¿Quién elige al coordinador de una carrera? Los estudiantes de esa carrera, los profesores no lo eligen. A un jefe de departamento, los profesores de ese departamento, los estudiantes no lo eligen. Entonces el método electoral solamente tiene vigencia para una universidad que esté organizada en esta forma, en la forma tradicional de la universidad de la Edad Media, que es una isla epistémica que vive aislada de la sociedad. En una universidad que está organizada departamentalmente, matricialmente, donde todas las dependencias de la universidad cumplen una función que trasciende los intereses de los miembros de la universidad, es muy difícil definir cuál es la comunidad de personas que debe ser reunida para elegir a un determinado funcionario. Entonces caemos en el tema del gobierno, la gobernanza y la gobernabilidad. El gobierno es la gestión de propósitos de una institución, de una universidad en este caso, y la gestión de los recursos para lograr esos propósitos. La gobernanza es la forma de gobierno para lograr esa función que es el gobierno, y la gobernabilidad es la capacidad de gobernar, porque pueden ser muy buenas las ideas, pueden ser muy buenos los conceptos, pero a lo mejor no tiene ninguna vigencia todas esas ideas y esos conceptos, y la capacidad de gobernar no existe. Entonces son tres conceptos que tienen que ser tomados en cuenta para poder definir la forma como debe gobernarse y cómo deben elegirse una universidad y cómo deben elegirse sus autoridades. Un poco para responder la pregunta que hacía el presidente de la Asamblea Universitaria, me fui a los rankings universitarios que se han puesto de moda durante la última década. A partir de aproximadamente el año 2000, 2001, se ponen de moda los rankings universitarios porque el gobierno chino, de la República Popular China, un gobierno comunista, empieza a darse cuenta que si ellos no se abren al mundo, y ya para ese momento se habían abierto bastante, entonces el futuro de China estaba muy limitado. Y abrirse al mundo significa tener los mejores recursos para poder crecer. Y no es que China no los tuviera en ese momento, porque China pobló desde los años 80 y 90 a las mejores universidades del mundo con estudiantes chinos que se fueron a preparar. Y si uno va ahorita a cualquier universidad norteamericana o europea, uno va a conseguir que en las facultades de ingeniería o en las facultades de ciencia de esas universidades, el 30 o el 40% de los estudiantes de esas facultades son estudiantes cuyo idioma materno es el chino y que posiblemente están ahí propiciados de alguna manera por el gobierno chino. El gobierno chino decidió hacia principios de los años 2000 que no era suficiente con mandar estudiantes chinos a que se formaran en las mejores universidades del mundo, que ellos tenían que tener en China también de las mejores universidades del mundo. Y entonces le pidió al Instituto de Educación de la Universidad de Jiao Tong en Shanghái. Shanghái es una ciudad china. La Universidad de Shanghái es una universidad que está en la República Popular China. Y el Instituto de Educación de esa universidad pues también está obviamente dentro de ese país. Y le preguntó a ese instituto que definiera qué es una buena universidad para que el gobierno chino pudiera dictar las directrices para que surgieran buenas universidades en China, que no las había en ese momento, o no por lo menos
de calidad mundial. Entonces lo primero que hizo el Instituto de Educación de la Universidad de Utah es decir, bueno, vamos a compilar un ranking de universidades. O sea, nosotros más o menos sabemos qué universidad es buena y mala por la fama que las universidades tienen en el mundo. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace a esas universidades buenas y qué es lo que las hace sobresalir sobre las demás. Entonces ellos compilaron lo que se llama en este momento el ARWU, que es el ranking de universidades mundiales que compila el Instituto de Educación de la Universidad de Yaotong en Shanghái. Y este es, bueno, el resultado del más reciente de esos rankings, o del año 2010, 2011, no recuerdo exactamente de qué año lo tomé. Entonces la primera universidad en el ranking es Harvard, la segunda es Stanford, la tercera MIT, y así sucesivamente en esa lista que está ahí. Luego, bueno, hay otros rankings, se fueron poniendo de moda los rankings. Después de que salió ese, otros dijeron, yo no me puedo quedar atrás. Los ingleses que pensaban tenían las mejores universidades del mundo, dijeron, nosotros también tenemos que hacer nuestro propio ranking. Entonces hay un periódico que se llama el Times Higher Education, bueno, que también compiló su ranking, y ahí está el resultado del ranking del Times Higher Education. Y luego surgieron hasta empresas privadas que se ocuparon de eso. Hay una empresa privada que se llama QS, que también compila rankings internacionales, ahí está el ranking de QS. Y luego vinieron los ingenieros informáticos que nunca quieren quedarse atrás, y entonces compilaron el ranking huevométrico. Ese no lo inventé yo, digamos, ese término. Eso es el ranking, eso lo pusieron ellos mismos. El ranking huevométrico es medir el tamaño y el impacto, las visitas, etcétera, que reciben las páginas web de las diferentes universidades. Y ahí está también el ranking huevométrico. Entonces, bueno, vemos que hay ciertos parecidos y ciertas diferencias entre unos y otros rankings. Entonces yo tomé, bueno, de estos 4 rankings que hay aquí, le puse 10 puntos de cada uno de los, digamos, a Harvard le puse 10 puntos por estar en primer lugar en uno de los rankings, a Caltech le puse 10 puntos por estar en primer lugar en otro ranking, al MIT le puse 10 puntos y así sucesivamente, luego a Cambridge le puse 9 por estar de segundo en el QS, a Oxford 9 y así sucesivamente, y entonces sale esta lista que está aquí. En primer lugar, esta es la suma, pues, de todos esos 4 rankings de todas las universidades. En primer lugar queda empatado Harvard y MIT. En tercer lugar queda Stanford. En cuarto lugar Cambridge. En quinto lugar quedan empatados Berkeley, Caltech y Oxford. En octavo lugar Princeton. En noveno lugar el Imperial College de Londres. Y en 10º lugar el University College de Londres. Vemos que las 10 mejores universidades del mundo están en países de habla inglesa. 6 de ellas están en los Estados Unidos y 4 de ellas están en el país que originó el idioma inglés, que es Inglaterra. Si nosotros hubiéramos compilado este ranking a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX, yo estoy seguro que todas las universidades que hubieran salido en ese ranking hubieran estado en Europa. Y hubiera estado la Sorbona de París, y hubiera estado, no sé, la Universidad de Berlín, y posiblemente alguna universidad inglesa, la Universidad de Bolonia, yo qué sé. La Universidad de Coimbra, Salamanca, tal vez hubiera estado ahí. No lo sé, no tengo la menor idea. Pero hoy en día, 4 rankings que utilizan criterios distintos coinciden que las mejores universidades del mundo están concentradas, de las 10 mejores universidades, 6 en Estados Unidos y 4 en Inglaterra. Preguntémonos sencillamente por curiosidad cómo eligen sus autoridades esas universidades. Veamos a ver qué es lo que dice digamos, cómo podemos responder la pregunta. En Harvard eligen un presidente, el equivalente a rector se llama presidente, y ellos tienen 2 cuerpos que lo designan. Uno es un consejo de supervisores, de veedores, que está conformado exclusivamente por egresados de Harvard. Un consejo de egresados de Harvard. Harvard es una institución que tiene 400 años, tiene muchos egresados. Algunos se deben haber muerto ya. Entonces hay un consejo de egresados de Harvard, ese consejo de supervisores, y hay otro consejo que es la corporación de Harvard, que es la que vela por los intereses de esa universidad, que es, por cierto, una de las universidades más ricas del mundo, porque a lo largo de 400 años no solamente se ha ocupado de formar personas, sino de amasar grandes fortunas, que es lo que permiten que formen con gran calidad a esas personas. Porque el costo de la educación difícilmente lo puede pagar una persona, el costo de la buena educación difícilmente lo puede pagar una persona o el papá de una persona.
El costo de la buena educación cuesta mucho. Hace 400 años la gente de Harvard se dio cuenta de eso y empezaron a generar fideicomisos, que ellos llaman endowments, para poder para poder cumplir esa función. Entonces hay dos cuerpos, la corporación que cuida los endowments de Harvard y el consejo de egresados. Ellos designan entre ellos al presidente de la Universidad de Harvard. En MIT lo designa un cuerpo directivo de externo, se llama Board of Trustees. Y el Board of Trustees de la Universidad de MIT designa al presidente de su universidad. No fue de mucho agrado a todos nosotros el año pasado, en mayo aproximadamente, cuando apareció en las noticias, en todas las noticias de todas partes del mundo, que la persona que fue nombrada por el Board of Trustees de MIT como presidente de esa institución es un venezolano, Rafael Rey, que egresó de la Universidad de Carabobo y que fue profesor de esta universidad durante un año. Esta universidad lo apoyó para obtener una beca, posiblemente Gran Mariscal de Ayacucho, CONICYT, la verdad es que no sé esa beca quién se la financió, y él se fue a estudiar a la Universidad de Stanford y luego se fue al MIT, donde hoy en día es presidente, designado por el Board of Trustees de esa universidad. En Stanford, nuevamente es un presidente designado por el Board of Trustees de la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford también se maneja con endowments. En Cambridge, que es en Inglaterra, la cosa es distinta. Cambridge tiene un vice chancellor, un vicecanciller, y ese vicecanciller es nominado por el consejo universitario y es electo por la casa regente. La casa regente de la Universidad de Cambridge son los profesores de la Universidad de Cambridge. Entonces, el conjunto de los profesores de la Universidad de Cambridge avalan la nominación de vice chancellor que hace el consejo directivo de esa universidad, el consejo universitario de esa universidad. En la Universidad de Berkeley es un canciller designado por el consejo de regentes de esa universidad. En Caltech, un presidente designado por el cuerpo directivo. En Oxford es un vicecanciller que es electo directamente por la congregación. La congregación son los profesores y los fellows. Oxford está organizada en colegios, en colleges, y cada college tiene una cantidad de fellows. Algunos de ellos son profesores, otros no son profesores. El conjunto de profesores y fellows hacen la congregación y la congregación elige al vicecanciller. En Princeton, un presidente designado por el cuerpo directivo. En el Imperial College de Londres lo designa el cuerpo directivo y en el University College de Londres lo designa el cuerpo directivo. Muchos de ustedes dirán, nosotros no hablamos inglés, no somos anglosajones. Yo recuerdo hace muchos años se decía que no éramos suizos y tenían razón, nosotros ni éramos suizos en esa época, ni lo somos ahorita. Bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica? Si agarramos esos mismos rankings anteriores y hacemos el mismo ejercicio, vamos a obtener estas 5 universidades latinoamericanas en los primeros lugares. La primera, la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. En esa universidad el rector es designado por el gobernador del estado de Sao Paulo. Esa universidad es una universidad estatal del estado de Sao Paulo y el rector lo designa el gobernador del estado de Sao Paulo de una terna que elabora el consejo universitario de esa universidad. Y el rector nombra a los miembros del consejo universitario. La que aparece en segundo lugar es la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto destruye el mito de que las universidades privadas no pueden ser buenas, por cierto. La Pontificia Universidad Católica de Chile es una universidad privada y aparece de segundo lugar entre las mejores universidades de América Latina. ¿Quién designa el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile? Bueno, es una universidad pontificia. Lo decide la autoridad eclesiástica, el señor Papa. La tercera universidad en el ranking latinoamericano es la Universidad de Campinas. La Universidad de Campinas también es del estado de Sao Paulo y esta universidad fue fundada en el año 70. Bueno, fue fundada en el año 67 en realidad, empezó a operar en el 70 y fue fundada en el 67. La Universidad de Campinas fue fundada en el 65, o sea que es contemporánea con esta universidad. Esa es la tercera universidad en los rankings internacionales de América Latina. Su rector lo designa el gobernador del estado de Sao Paulo de una terna que surge de una consulta entre empleados, profesores y estudiantes de esa universidad. La Universidad de Chile, universidad que
cuyo primer rector fue Andrés Bello, el ilustre Andrés Bello. Es la cuarta universidad en el ranking de universidades de Latinoamérica. Su rector lo nombra el presidente de Chile después de que ha habido una elección directa por parte de los profesores ordinarios de esa universidad. Los profesores ordinarios ponen su voto y por votación directa eligen un rector y luego el presidente de la República, porque esa es una universidad de la República de Chile, entonces designa al que haya salido electo. En la Universidad Nacional Autónoma de México, país revolucionario, la primera revolución del siglo XX no fue la soviética. La primera revolución del siglo XX fue la revolución zapatista de 1910, la revolución mexicana. El moto de esa revolución era elección efectiva. No, ¿cómo era? Elección efectiva, no a la reelección. Voto efectivo, no a la reelección. Eso es lo que decían los maderistas, los que estaban en contra de una persona que, bueno, que ya tenía como 30 años en ese país, o 14, no recuerdo. Etcétera. El Consejo Universitario elige a 15 profesores distinguidos de su universidad y esos profesores distinguidos, bueno, de los candidatos que reciban para el cargo de rector, eligen a uno. Vamos a hacer un ejercicio sobre el método electoral. Yo me voy a permitir hacer un pequeño ejercicio. Fíjense, el diámetro de la Tierra son 40.000 kilómetros. O sea, para recorrer la Tierra, darle la vuelta a la Tierra, hay que recorrer 4.000 kilómetros. 40.000 kilómetros, o sea, 40 millones de metros. Se ajusta una cuerda alrededor del mundo y después de que está bien ajustadita, la rompemos y le agregamos un metro. Entonces, obviamente, si la cuerda estaba bien ajustada al mundo, cuando le agreguemos un metro se va a separar un poquito de la superficie. Ok, ¿a qué altura h se separa la cuerda de la superficie del planeta? Y entonces quiero someterlo a votación. Si se separa menos de una micra, o sea, la Tierra tiene 40.000 kilómetros y estamos agregando un metro, o sea, son 40 millones de metros y estamos metiendo un metro. Se separa una micra, se separa entre una micra y un milímetro, entre un milímetro y un centímetro o más de eso. ¿Quién vota que se separa menos que una micra, por favor? Alguien que levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Algunos que dicen muy poquito, menos de una micra. Infinitesimal. ¿Quiénes opinan que es entre una micra y un milímetro? 1, 2, 3. Bueno, la otra como que va ganando, pues ya va como 5 o 6. ¿Quién dice que es entre 0,1 y 1 centímetro? 1, por allá. ¿Quién dice que es más de 1 centímetro? 1, 2, 3, 4. Bueno, miren, democráticamente yo creo que ganó la 1, menos de un milímetro. Vamos a ver cuál es el resultado. No voy a ir a través de todas las cuentas, saquen las cuentas de ustedes. Todos ustedes han pasado matemáticas 1 y la pueden sacar, 16 centímetros. Yo con esto les quiero demostrar que el método electoral no nos sirve para encontrar la verdad. Si queremos encontrar la verdad, tenemos que buscar otros mecanismos. Si somos religiosos, busquemos a Dios. Si somos artistas, busquemos la belleza artística. Si somos científicos, busquemos metodologías científicas racionales para resolver la verdad. Pero no busquemos el método electoral porque es muy probable que nos equivoquemos. Yo creo que no voy a entrar en más ejemplos, tengo varios más, pero no quiero entrar en más ejemplos porque puede haber ejemplos, digamos, que nos peguen muy duro y muy directamente a lo que es nuestra realidad. Ok, el gobierno universitario ahorita. El gobierno universitario tiene que ver con construcción de capacidades, con responsabilidad social, con innovación y con emprendimiento. Vamos a preguntarnos si realmente estas cosas las logramos mediante mecanismos electorales. Veamos, por ejemplo, cuál es el desempeño de las universidades venezolanas en producción de conocimiento, que es una tarea fundamental de la universidad. En todas partes del mundo se la reconoce como tal. En Venezuela hay varias ligas de universidades. Está la liga de los que producen más de 1000 papers en 4 o 5 años, en el periodo 2004-2009. Están arriba de la primera rayita, hay 4 universidades que producen más de 1000 artículos científicos. Esa es una liga de universidades. La Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela. Luego ahí está la liga de los centenarios, de los que producen en las centenas de los papers. Luego están las universidades que producen en las decenas de los papers. Y ahí hay de todo. Ustedes ven. Y luego las universidades que producen, bueno, menos de 10 papers en un periodo de 5 años. Y permítanme decirles
que hay un número similar de universidades, porque en Venezuela hay más de 50 universidades que no producen nada, no aparecen en esta lista. Y las que no aparecen en esta lista es porque en el índice donde yo lo saqué, que es de Scopus, no tenían reportado ni un solo papelito ahí. Entonces, preguntémonos si en Venezuela el método electoral sirve para definir si una universidad produce mucho o produce poco. Por ejemplo, qué sé yo, la Universidad Francisco Miranda, desde el año 2001 no tiene elecciones porque la intervinieron. Oye, sin embargo, está relativamente bien ubicada entre las universidades, entre las universidades del cuarto grupo, pues. Por encima de universidades donde sí ha habido elecciones, por cierto. Entonces, bueno, a lo que yo quiero llegar con esto es que si nosotros le pedimos resultados a las universidades, el problema de que si hay elecciones o no en universidades, bueno, posiblemente no es el problema esencial. Claro, casualmente en Venezuela, las universidades que más producen, oye, toditas las que están del 7 para arriba, son universidades que tienen autoridades electas, toditas. La UCLA, que es la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la Universidad de Oriente, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central. Luego, reitero, la Francisco Miranda no, esa tiene unas autoridades designadas puestas por el Ejecutivo. La UNESCO tiene autoridades electas. La UNED tiene autoridades electas, pero bueno, como ya nos mencionaron, se les venció el periodo, hicieron elecciones y todavía no los han nombrado. La Simón Rodríguez lleva intervenida ya más de 10 años. La Experimental de Guayana tiene elecciones. La UPEL tiene elecciones. La UNEYE intervenida. La Rómulo Gallego intervenida. La UCAP es como la Pontificia Universidad Católica de Chile, más o menos, aunque no lo elige el Papa, pero son otras autoridades eclesiásticas que lo hacen, y así sucesivamente. Entonces, yo lo que quisiera entonces ya para concluir es que en lugar de preocuparnos tanto por el tema electoral, nos preocupemos más por el tema del gobierno universitario. ¿Para qué queremos a las universidades y qué queremos de las universidades? Y aquí yo les pongo una lista de lo que queremos a las universidades y seguramente no la agoto con esto. Es una lista de cosas que yo estoy seguro que todos ustedes van a resonar de que esas son cosas que queremos en las universidades. Queremos una sociedad del conocimiento, queremos la ampliación del acceso al conocimiento, queremos conocimientos en ámbitos locales, regionales y globales, queremos insertarnos en una economía global a través del conocimiento, queremos que el emprendimiento sirva para algo, queremos que haya capacidad de infraestructura en las universidades, queremos que haya vinculación entre las universidades y los productores de bienes y servicios, queremos que exista un sistema nacional de innovación, que haya articulación universidad, actividad productiva de gobierno, que las universidades sean sostenibles. Queremos generar un ciclo virtuoso de desarrollo sostenible en donde existan recursos económicos que puedan ser a través de actividades de investigación y desarrollo convertidas en conocimiento, los conocimientos a través de actividades de aprendizaje convertidos en capacidades humanas, y las capacidades humanas a través de procesos de emprendimiento e innovación convertidas en recursos económicos y generar un círculo virtuoso, bueno, que nos saque de su desarrollo. Entonces me pregunto ya para terminar, si las universidades son autónomas, si definen su misión, estructura y programas en formas distintas, ya nosotros vimos que en Venezuela hay universidades de muchos tipos, y en el mundo por supuesto también, si interactúan con su entorno y dan respuesta a las necesidades locales, si las universidades cambian y evolucionan, porque no es lo mismo la Universidad de Bolonia en 1500 que la universidad que conocemos hoy en día. Y menciono Bolonia porque algunos dicen que esa fue la primera universidad del mundo. Bueno, entonces, si todas esas cosas son así, ¿por qué pretender que se mantengan uniformes y estáticas en las universidades, que tengan siempre las mismas formas de gobierno y que todas elijan sus autoridades de la misma manera? O sea, ¿de dónde sale esa idea peregrina de que todas las universidades tienen que ser idénticas, de que todas las universidades tienen que tener las mismas formas de gobierno, la misma estructura, la misma misión y por lo tanto el mismo sistema de elección de gobierno? Y ahora preguntémonos un poquito más allá, ¿cuál es el papel de nosotros como universitarios? Ustedes como estudiantes, profesores que andan por aquí, empleados, autoridades universitarias, etcétera, aquellos que quieren ser universitarios el día de mañana, que están aplaudiendo por allá. ¿Cuál es nuestro papel como universitarios? ¿Qué competencias necesitamos para cumplir las diferentes funciones en una universidad?
porque en una universidad hay profesores, hay estudiantes, hay trabajadores, hay obreros, hay personas que se ocupan de presupuesto, hay personas que se ocupan de química, hay personas que se ocupan de filosofía, etcétera, etcétera. Bueno, deben tener capacidades, competencias, las personas que se ocupan de esas cosas. Son las mismas competencias, son genéricas todas esas competencias para todo el mundo. Vamos a meter a todos en el mismo saco. ¿O hay diferencia entre los diferentes miembros de la universidad? ¿Tenemos que tener competencias para cumplir las diferentes funciones o no? En otras palabras, ¿qué universidad nosotros aspiramos? ¿Queremos estar entre las mejores universidades del mundo? ¿O queremos llegar a los niveles de las peores universidades del mundo? Que bueno, que también están ahí, pues podemos conformarnos con eso. O podemos aspirar a eso también, por cierto. Ahora, esa es nuestra aspiración. Llegar a ser la peor universidad del mundo. Estaríamos en un ranking también. Conclusión. La universidad debe elegir la forma de gobierno que le permita alcanzar sus metas según su misión, según su estructura y según sus programas. Y una vez que nosotros sepamos qué universidad queremos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros programas, cuál es nuestra estructura y por lo tanto cuál es nuestra forma de gobierno, después tenemos el problema de identificar quiénes van a operar esa forma de gobierno. Pero esa pregunta hay que responderla después de haber respondido todas estas otras preguntas antes. Porque si nosotros primero elegimos a el que debe dirigir la universidad para luego hacernos todas esas preguntas, lo más probable es que nos llevemos una gran decepción, porque a lo mejor elegimos a la persona equivocada.